ira de Dios tú aplacaste con tu sacrificio de amor. Muy buenos días, hermanos. Los saludo a todos en el nombre del Señor. Hoy día domingo, día del Señor, para nosotros es un gran privilegio estar por estos medios. Es cuán importante es estar por estos medios, por los cuales en esta mañana vamos, después de haber terminado esa enseñanza maravillosa de lo que es la justificación y la regeneración, hoy día tendremos la oportunidad, después de haber cantado al Señor, haberle dado la gloria a Dios, escuchar una enseñanza más que me hubiera gustado tener a todos los hermanos reunidos en la iglesia y poder compartir esta enseñanza que por cierto a mí me está edificando, por cierto a mí me está enseñando mucho, y de las cuales quiero compartir esa enseñanza con cada uno de ustedes. El Sermón del Monte, ese es el mensaje o la enseñanza que vamos a desplegar entre el capítulo 5, 6 y 7 del libro de Mateo. Tenemos bastante material para poder compartir, pero en esta mañana yo quisiera comenzar primero orándole al Señor. Soberano Padre que estás en los cielos, te damos las gracias una y otra vez, Padre mío, porque tú eres nuestro Dios soberano, el Rey soberano. Y Padre mío, yo te he pedido en esta mañana que ayudes a tu pueblo, a tus hijos a entender, a comprender el mensaje que tú has dejado escrito, inspirado por el Espíritu Santo, a tu discípulo, Señor, y sobre todo por Mateo, quien escribió este libro inspirado por ti, Señor. Te pido, Dios, que tú nos enseñes, que tú nos guardes, que tú nos protejas cada día de nuestra vida. Tuyo sea la gloria, la honra en todo tiempo. Te lo pedimos en los méritos de Cristo. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, en esta mañana quisiera en alguna manera muy especial tratar el estudio del Sermón del Monte durante todo este tiempo. Yo no sé cuántos domingos nos irá a tocar esto, pero cualquiera que sea la razón, vamos a estudiar este Sermón del Monte. Y en esta mañana le he titulado El Sermón del Monte dado por un gran rey. Ese es el título del mensaje o de la enseñanza de esta mañana. A pesar de que estamos hablando del Sermón del Monte en un estudio general, ahora tenemos un primer punto de todo ese estudio general que tiene que ver con el Sermón del Monte dado por un gran rey. Pero antes de esto, yo quisiera decirles que no voy a tratar el texto del capítulo 5, versículo 1 y 2, pero quisiera introducirlo con este pasaje. Dice Mateo 5, 1 y 2, viendo la multitud, subió al monte y sentando vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Muy bien, este es, como se puede decir, el principio del Sermón del Monte. Cuando Jesús, una gran multitud, iba en busca de él, quizás para escucharle cada vez más, pero en esta vez en un grupo un poco quizás más reducido, tratándose que vinieron con él, dice la Biblia, sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Ahora, hay que ver qué es lo que Jesús dice a partir del versículo 3. Pero el propósito de este estudio bíblico que vamos a tener todos los hermanos de la iglesia y quizás otros hermanos que quieran escuchar esta enseñanza es hacer una exposición basado en las Escrituras, de escuchar cuidadosamente el texto, dejar que el texto hable, o mejor dicho, que Cristo hable, y hable a un mundo contemporáneo y que este mundo obedezca el Sermón del Monte. Para esto, mi hermano, yo quisiera hacer una introducción breve de Mateo 5 con el propósito de que nosotros tengamos una idea general de lo que se trata el libro.
En el capítulo 1, cuando nosotros vemos la genealogía de Jesucristo. Y el libro de la genealogía de Jesucristo data desde David hasta Abraham. En otras palabras, lo que Mateo quiso demostrar de que David es descendiente de Abraham, lo que Mateo quiso demostrar era que David es nada menos el rey de Israel, pero que al mismo tiempo el Mesías tenía que ser descendiente de David. Y eso es lo que demuestra prácticamente Mateo en su enseñanza. Por eso cuando nosotros vemos una genealogía aquí, que al final termina diciendo de la siguiente manera, en el versículo 17, 1:17, de manera que todas las generaciones de Abraham hasta David son 14, y de David hasta la deportación de Babilonia 14, y de la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Entonces, lo que el evangelista Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, comienza a escribir esta genealogía es con el propósito de que los judíos supieran que el Mesías era descendiente de David. En este mismo capítulo vamos a ver nada menos que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue algo sobrenatural. ¿Entienden? Que José fue su padre adoptivo, que lo tomó para poder tener el cuidado del Mesías. Y María, quien fue la madre de Jesús en su humanidad, no en su divinidad, sino en su humanidad, para que Jesús comenzara su gran ministerio. Pero recuerden ustedes que en el capítulo 2 encontramos la visita nada menos de algunos reyes del oriente. Cuando ellos vinieron, se presentaron ante Herodes llevando presentes, porque ellos decían: el rey de los judíos ha nacido. Y entonces ellos estaban buscando al rey. Y entonces por medio de una estrella fueron guiados y llegaron nada menos a Belén, el lugar donde Jesús había nacido, porque esto también fue algo profético de la que Jesús nació allí en Belén. Y encontramos que una vez que ellos adoraron al niño, dice la Biblia en el versículo 12, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, sino regresaron a su tierra por otro camino. Ellos tomaron otro camino y esto enojó profundamente a Herodes, de tal manera que procede a la matanza de los niños menos de 4 o de 5 años, de tal manera que una matanza terrible, solamente a todos los varones comenzaron a matar en ese tiempo. Y en el capítulo 3 comenzamos a ver el ministerio de Juan el Bautista, aquel que preparó el camino de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Juan el Bautista estaba bautizando, él estaba predicando: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, preparando el camino nada menos que del Señor. En un momento Juan estaba bautizando y Jesús desciende y le dice: es necesario que así tiene que cumplirse. Y Juan bautizó a Jesús en agua. Y en el capítulo 4 nosotros encontramos a Jesús siendo tentado en el desierto por 40 días, después de 40 días y 40 noches de haber pasado, porque Jesús comenzaba un gran ministerio. Al final de los 40 días es tentado por Satanás, pero Jesús termina venciendo a ese enemigo desde el principio de la historia. Así que cuando Jesús comenzó su ministerio y dice la Biblia que él pasó toda una noche orando, dice Lucas, y para poder escoger a 12 hombres, de los cuales los iba a preparar para que comiencen un gran ministerio. Y eso es lo que encontramos en el capítulo 4. Yo quisiera mencionar sobre todo el versículo 17. Mira lo que la Biblia dice, mi hermano. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir:
arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y mira lo que dice el versículo 19. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Cuando Jesús, pasando por el mar de Galilea, llamó a Simón y a Andrés, su hermano, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y en el versículo 23 dice la palabra, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando en toda enfermedad y en toda dolencia en el pueblo. Y aquí nosotros encontramos la predicación y la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí, aún la enseñanza habían sido prácticamente un poco limitadas. Pero sin embargo, antes de comenzar y entrar al capítulo 5, donde la Biblia dice, y viendo la multitud, y parece que hubo una multitud que subió al monte y se sentó porque su fama de nuestro Señor Jesucristo se hizo grande. Yo no sé si voy a terminar viendo un poco en la introducción 3 cosas muy importantes. En primer lugar, el contexto bíblico. En segundo lugar, el contexto político. Y en tercer lugar, el contexto religioso. Estos 3 contextos, mi hermano, yo quiero que los tomes en cuenta, muy bien en cuenta, porque es necesario saber qué es lo que nos va a enseñar la Biblia en estos 3 aspectos. El primer aspecto tiene que ver con el contexto bíblico. Entonces, ¿qué significa esto? Que vamos a ver por la Escritura realmente cómo es que se encaja los capítulos anteriores de Mateo con las bienaventuranzas del capítulo 5. Ahora vamos a ver el contexto bíblico. Quiero que sepan que el nuevo mensaje del Rey, hablando de Cristo, estaba íntimamente relacionado con el mensaje del Antiguo Testamento. Cuando Jesús va a dar el mensaje del Sermón del Monte, en realidad era una reafirmación de lo que decía el Antiguo Testamento. Pero recuerden que cuando Jesús comienza su ministerio, como dice Marcos, el principio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero pone énfasis en la palabra evangelio, que significa buenas nuevas o unas buenas noticias. Además de eso, el mensaje de Cristo golpeó con mucha fuerza la tradición judía en aquella época. El último mensaje del Antiguo Testamento, yo quiero que entiendas esto, y vamos a ver esto desde la perspectiva bíblica, viendo un poco lo que dice Génesis y viendo un poco lo que dice el último capítulo de Malaquías. Yo quisiera leerte lo que dice Malaquías. Dice la palabra de Dios en Malaquías capítulo 4, versículo 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Nota tú que la palabra que termina aquí, prácticamente en todo el Antiguo Testamento, tiene que ver con maldición. ¿Y cómo comienza Génesis? Ustedes recuerdan en Génesis cuando Adán y Eva, la primera pareja creada por Dios, noten ustedes que le desobedeció a Dios, y en qué terminó, en maldición. Dios maldijo a la mujer con sus hijos y Dios maldijo a la tierra por causa del hombre, de tal manera que eso fue un comienzo con maldición y termina, nada menos, termina Malaquías con la palabra hiera la tierra con maldición. Muy bien. Por el contrario, cuando nosotros comenzamos el gran sermón del monte en el Nuevo Testamento, empieza con una serie de bendiciones. Nota tú aquí que si bien es cierto, Génesis comienza con una maldición y termina con una maldición, el Nuevo Testamento va a dar un giro maravilloso para exaltar y glorificar el nombre de Dios,
donde nosotros comenzamos a entender que comienza con una gran bendición. Y estas grandes bendiciones se llaman las bienaventuranzas, que encontramos del Mateo capítulo 5, versículo 3 al 12, y seguidamente vamos a ir al capítulo 6, al capítulo 7, y vamos a encontrar términos muy maravillosos. Pero yo quisiera decirles algo que yo quiero que lo entiendan. El Antiguo Testamento, como les dije, termina con maldición. El Nuevo Testamento comienza con la promesa de la bendición. El Antiguo Testamento, mi hermano, comienza con... el Antiguo Testamento se identifica con el monte de Sinaí, con sus leyes, sus truenos y relámpagos, y con sus advertencias y juicios de maldición. El Nuevo Testamento, en el monte de Sion, vamos a ver, tiene que ver con su gracia, su salvación y sanidad, y con sus promesas de paz y bendición. Nota tú aquí que estamos haciendo un paralelo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Recuerden, Antiguo Testamento anuncia de una maldición. El Nuevo Testamento comienza con el anuncio de una promesa de bendición. En segundo lugar, el Antiguo Testamento se identifica con el monte de Sinaí, cuando Dios le dio la ley a Moisés, hubo relámpagos, truenos y con advertencias de juicio y de maldición. Sin embargo, en el Nuevo Testamento se identifica como el monte de Sion, con su gracia, su salvación y sanidad, y con promesas de paz y bendición. Ahora, la ley en el Antiguo Testamento va a demostrar la necesidad de salvación para el ser humano. Mira lo que va a hacer. La ley que Dios dio a Moisés en el monte de Sinaí va a demostrar la necesidad para el ser humano, la necesidad de salvación. Y el mensaje del Nuevo Testamento ofrece al Salvador, al Señor Jesucristo, a fin de que el pueblo reconociera su pecado, y nuestro Señor tenía que empezar con su propia presentación de la ley para luego ofrecer la oferta de la salvación. Todo lo que vamos a ver, y parte de lo que vamos a ver aquí en el Sermón del Monte, tiene que ver exactamente con la ley. Entonces, la ley, recuerden ustedes, que fue dada para impedir que el pueblo de Israel siga pecando o le siga fallando a Dios o desobedeciendo a la ley. Recuerden que la ley fue dada para reconocer que yo soy pecador, que tú eres pecador. Y entonces la ley fue dada por eso. La ley no salva a ningún ser humano, condena al ser humano. Y entonces, pero en el Nuevo Testamento, Jesús se ofrece como el Salvador. Y por lo tanto, para eso Jesús tuvo que emplear la ley para después ofrecer la oferta de la salvación que solamente estaba en Cristo. El Sermón del Monte aclara las razones de la maldición y muestra que el hombre no tiene justicia que pueda sobrevivir al escrutinio de Dios. Es decir, el hombre no por ninguna razón puede tener justicia propia, porque quien conoce lo más profundo del corazón es el Señor. Él es el que escudriña nuestros corazones. Pero en el Nuevo Testamento, el nuevo mensaje ofrece bendición, y esa es la oferta inicial de nuestro Señor Jesucristo. La fidelidad, escúcheme bien, la felicidad que Cristo ofrece no depende del esfuerzo propio ni de la justicia propia del hombre. No depende, hermanos. La felicidad en Cristo, hermanos, no depende de lo que el hombre pueda hacer o de lo que el hombre tenga, hermanos, sino de una nueva naturaleza que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ustedes pueden recordar que en la etapa que estuvimos enseñando sobre la regeneración, hay un ámbito en la que Dios nos cambia de una naturaleza vieja a una nueva
naturaleza. Esta nueva naturaleza, en otras palabras, es la misma naturaleza de Dios en nosotros. El Hijo de Dios, el hombre, en el Hijo de Dios, el hombre llega a ser participante de la misma naturaleza de Dios, que se caracteriza por la justicia verdadera y su consecuencia, bienaventuranza, es decir, una felicidad plena, llena de gozo. Cuando hablamos de la bienaventuranza, estamos hablando de que somos muy gozosos prácticamente en el Señor, demasiado gozosos en el Señor. En Cristo participamos de la misma dicha de Dios mismo, en Cristo. Por eso Cristo tuvo que venir para poder cambiar nuestro corazón, hacer nuevos cambios en nosotros. Él dio su vida por nosotros y el Espíritu Santo nos dio una regeneración. Ahora en Cristo participamos de la misma dicha de Dios mismo. Este tipo y grado de satisfacción que Dios desea que sus hijos disfruten, la paz y la felicidad que Él goza. Este es el tipo de gozo, este es la felicidad que Dios quiere que nosotros gocemos. Por tanto, el Señor comienza con una oferta de bienaventuranza y luego procede a demostrar que la justicia humana no puede producir. Es decir, cuando nosotros veamos el Sermón del Monte y comenzamos a desarrollar el Sermón del Monte, probablemente hay cosas que tú no vas a aceptar, quizás muchos de nosotros no vamos a aceptar, pero hay que entender que la bienaventuranza no procede por la justicia humana, no puede producirla la justicia humana, como lo creían los judíos. La buena noticia es de bendición. La mala noticia es que el hombre no puede obtener dicha bendición sin importar su estatus religioso y moral que pretende hacer. Muchas personas son muy religiosas, muy morales y pretenden que con eso están agradando a Dios y obteniendo bendición de parte de Dios. Y eso no es así. En el Antiguo Testamento es parte del libro de Adán. ¿Por qué yo digo que el Antiguo Testamento es parte del libro de Adán? Porque la historia es trágica. Dios lo creó, Dios lo formó y un día Adán decidió romper ese pacto que tenía con Dios. Adán no solamente fue el primer hombre en la tierra, sino que también fue el primer rey en la tierra. Y tú dirás, pero pastor, ¿por qué primer rey? Porque Dios le dio dominio sobre toda la tierra para someterla y gobernarla. Y un rey siempre gobernaba. Y entonces, noten lo que dice Génesis 1:28. Y quisiera leerlo. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgarla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero ese primer monarca, hablando de Adán, cayó poco después de empezar a gobernar, y su caída trajo una gran maldición. La maldición con que el Antiguo Testamento empieza y como también termina en Malaquías 4:6. En Génesis, la maldición comienza en el libro de Génesis y termina en el libro de Malaquías. Recuerden ustedes que Adán pecó. Eso trajo maldición. El Nuevo Testamento, mi hermano, empieza con la presentación de un hombre soberano. Aquel que no caerá y que trae bendición en lugar de maldición. Es el segundo Adán. El segundo Adán, recuerden que es Cristo. Y que también es el último. Es el último. Y tras él no vendrá ningún otro gobernante que no sea Cristo. El segundo Adán. No habrá ningún otro soberano que no sea solamente el Señor. El primer rey pecó y dejó una maldición. El segundo rey no tuvo pecado. Nunca pecó. Y deja una gran bendición. Tal como el escritor lo declara Mateo, el primer Adán fue probado
en un huerto hermoso y bello. Recuerdan ustedes que Adán fue puesto en el jardín del Edén. Y el jardín del Edén, ustedes recuerdan que Adán tuvo todo un privilegio de comer todo lo que había en el jardín del Edén, pero le dijo Dios menos de uno, del árbol que está en el centro del huerto. Porque el día que tú comas de él, ciertamente ibas a morir. En este primer rey, este primer hombre que fue probado en el huerto, que había bendición sobre bendición, y terminó fallándole a Dios. Le desobedeció a Dios. El último Adán, que fue Cristo, fue probado en el desierto, amenazador, en ese desierto donde fue llevado en el Espíritu, y ahí estuvo el Señor. Fue llevado por el Espíritu 40 días y 40 noches. Al terminar esos 40 días, Satanás se le presenta y lo trata de tentar. Imagínate tú a Jesús en un desierto donde no hay agua, no hay nada, no hay ninguna sombra, y Jesús pasó 40 días y 40 noches antes de comenzar su ministerio. Al final, en ese lugar del desierto, donde no había planta, donde no había nada que comer, 40 días sin comer nuestro Señor, y triunfó, y triunfó. ¿Me entiendes esto? Entonces, nosotros podemos ver el contexto. Ahora yo quiero que veas ese contexto bíblico de cómo las cosas se realizaron, y probablemente cuando lleguemos realmente al Sermón del Monte en sí, te vas a dar cuenta de una sola cosa. Hay cosas que no estamos haciendo bien y que las estamos haciendo muy mal. Esperando y oro y le pido al Señor que Dios tenga gracia, que Dios tenga misericordia de poder ir entendiendo lo que es el Sermón del Monte. Yo te animo durante toda esta semana que viene, que tú puedas leer el Sermón del Monte, el capítulo 5, puedes leerlo 5, 10 veces, 20 veces, pero léelo, porque es importante que a medida que vamos enseñando, tú vayas entendiendo el mensaje escrito. En segundo lugar, el contexto político. Ese es otro asunto. Una cosa es el contexto bíblico que lo hemos visto desde Adán hasta el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, y de ahí comenzamos en ese puente de 400 años. Escúchame bien, ese puente de 400 años, nosotros podemos ver cómo es que encaja perfectamente el final del libro del Antiguo Testamento y cómo comenzamos con el Nuevo Testamento. Pero ahora veamos el contexto político. La mayoría de los judíos, y escúchame bien hermano, de la época de Jesús, esperaban nada menos que un Mesías, que fuera un líder militar y político, que los librara del yugo de Roma. Eso es lo que quería. Ellos esperaban a un Mesías que los librara del yugo de Roma y que establecería un próspero reino judío que guiaría a todo el mundo. Eso es lo que ellos esperaban en el aspecto político. Ellos no esperaban a un rey que tenía que ir a una cruz o que tenía que humillarse, no, un rey que tenía que venir con caballo y sable para poder vencer al imperio romano. Él sería más grande que cualquier rey, dirigente o profeta en la historia. Después de que la manera milagrosa Jesús alimentara a la multitud al otro lado del mar de Galilea, el pueblo trató de apoderarse. Cuando alimentó a más de 5,000 personas, dice el Evangelio de San Juan 6:15, y quisieron apoderarse de él y hacerle ¿qué cosa? Hacerle rey. Pero mira, hermanos, esta gente vio a Jesús como el líder esperado en un estado de bienestar hasta que las necesidades materiales o físicas de ellos fueron satisfechas por nuestro Señor Jesucristo. Pero hermanos, Jesús no iba a dejarse confundir con este tipo de reinado, y por lo cual desapareció de la multitud. Más tarde, recuerden ustedes, cuando Jesús tuvo que ser llevado ante Pilato, y Pilato le pregunta a Jesús: ¿eres tú
el rey de los judíos. Eso lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículo 33. Y el Señor le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Ahora, yo quiero que entiendan que la idea, la clave del Sermón del Monte es el mensaje y la obra del Rey, nuestro Señor Jesucristo. Son ante todos, es un mensaje interno y no externo. Es un mensaje que tiene que vivirse en el corazón de cada uno de nosotros. Es un mensaje espiritual y moral, y no es un mensaje físico ni político. Jesús nunca tuvo que chocar con lo político, pero sin embargo estaba en una época política muy difícil, y aquí no vemos reforma social y política. Jesús no vino para reformar la política de aquel tiempo. Jesús no vino para poder decirle a la gente todo lo que tenía que hacer de alguna manera, pero sin embargo, déjame decirte, la preocupación de él radica en que los hombres son, por lo que son, determinan lo que hacen. El hombre es por lo que hace. Y Jesús es muy claro con esto. Él vino a establecer reglas internas, espirituales y morales. Él no vino a establecer reglas externas. No. Él no vino a cambiar la política. No. Él vino para traer un mensaje de esperanza. Los ideales y principios del Sermón del Monte son totalmente opuestos a las sociedades y gobiernos humanos. Esa es la verdad. Mi hermano, yo quiero que entiendas que hoy en día ya no se piensa conforme a la Escritura. La humanidad está pensando de acuerdo a sus filosofías totalmente humanas. Y el mundo en el que vivimos está viviendo filosofías humanas. Ha cerrado la palabra de Dios, ha puesto a un lado la palabra de Dios, y lamentablemente no pueden entender la Escritura porque éstas se han de discernir espiritualmente. En el reino de Cristo, las personas más exaltadas son las más humildes, y según la estimación del mundo, y viceversa. ¿Me entiendes? Las personas más exaltadas son las más humildes según la estimación del mundo, y viceversa. En otras palabras, Dios exalta la humildad de los creyentes. Dios exalta la humildad de sus hijos. Pero no está de acuerdo con el orgullo del hombre. ¿Te das cuenta? Y bueno, hay varias cosas aquí, hay parábolas donde dice la Biblia, donde llegó el publicano con el fariseo. El fariseo oraba y le daba gracias a Dios porque no era como ese publicano. Ese hombre se volvió orgulloso, pero terminó humillado. Y el humillado fue exaltado por el Señor. ¿Te das cuenta? De eso se trata. Jesús declaró que Juan el Bautista, y ahora quiero que entiendas algo muy claro. Jesús declaró que Juan el Bautista era el hombre más grande que jamás haya vivido en ese momento. Pero Juan, si nosotros vemos la historia de Juan, Juan no tenía posiciones, no tenía un hogar, vivía en el desierto, vestía una prenda de cuero y comía langostas y miel silvestre. No formaba parte de la cúpula religiosa de aquel tiempo y no tenía poder económico, militar o político. No formaba ningún sistema religioso. Además de esto, Juan el Bautista predicaba un mensaje que a los ojos del mundo era totalmente irreverente y absurdo. Y según la norma del mundo, Juan era un desadaptado y fracasado.
Pero sin embargo, escúchame bien, nuestro Señor Jesucristo lo consideró como el mayor elogio de todos los profetas. Lo elogió, recibió el mayor elogio de nuestro Señor Jesucristo. El reino de Jesús, los que son menos resultan ser más grandes incluso que Juan el Bautista. Y te lo digo por qué. Mateo 11:11 dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Estos son, mi hermano y mi amigo, descritos que vamos a ver en el Sermón del Monte. Ante los ojos del mundo, dichas características son distintivas de personas que han perdido, que son perdedores. Hermano, cuando entremos a esa parte importante de ese mensaje dado por el Rey, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, para muchos ese mensaje en este tiempo contemporáneo, en este tiempo moderno, lo van a tomar como personas que somos fracasados. Que somos fracasados, hermano. Sin embargo, el que está en Cristo tiene el mayor gozo de toda la historia y de toda su vida. El mundo afirma. ¿Cómo afirma el mundo a esta filosofía humana? Hazte valer, saca la cara por ti mismo, saca el campeón que está en ti, sé orgulloso de ti mismo, exáltate, defiéndate, y si tienes que vengar, véngate. ¿Te das cuenta? Sírvete a ti mismo. Es decir, todo tiene que ver con un ego totalmente personal. Estos son los rasgos más valorados por los habitantes de la tierra y los reinos de este mundo. Esto es lo que está sucediendo, por ejemplo, en la ONU. La ONU dice que va a crear su propia religión mundial. Y que el cristianismo tiene que parar de predicar cosas contra el homosexualismo, el lesbianismo, contra los LGTB, etcétera, etcétera. Que la persona tiene derecho a ser feliz como él quiera. Que la persona tiene derecho de hacer las cosas como él lo desea. Pero no como la Biblia lo dice. Ese es el problema más grande. Así que si tú escuchas a una persona y te dice ese consejo, hazte valer por ti mismo, saca cara por ti mismo, saca el campeón que hay dentro de ti. Imagínate tú, esas filosofías humanas, hermano, eso no es el cristianismo. Eso no es el cristianismo. Y por lo cual quisiera, en tan breve tiempo, tratar el contexto religioso. El contexto religioso. Quizás me voy a pasar un poquito más de tiempo, pero quisiera tratar el contexto religioso. Jesús vivió en una sociedad religiosa muy compleja que incluía a muchos profesionales religiosos. Estos profesionales conformaban 4 grupos, escúchame bien, 4 grupos principales. Eran los fariseos, los saduceos, los esenios y los celotes. 4 grupos. Estos 4 grupos prácticamente eran entre profesionales y religiosos. En este momento solamente quiero hablar brevemente de cada uno de ellos. En primer lugar, y ustedes ya conocen como personas que han venido estudiando por mucho tiempo la Biblia, los fariseos. Los fariseos creían que la religión correcta constaba de las leyes y de la tradición humana. Eso es lo que creían los fariseos. Los fariseos decían que la religión correcta constaba de las leyes divinas y de la tradición humana. Su principal interés era la observancia meticulosa de la ley de Moisés, de la cual Dios le dio a Moisés. Y cada detalle significante de las tradiciones transmitidas por varios rabinos a lo largo de los siglos.
¿Me entiendes? Entonces nosotros encontramos a los fariseos ahí diciendo la única religión es que hay que obedecer las leyes divinas y las tradiciones humanas, que observen perfectamente la ley divina. Y ellos no solamente hicieron la ley divina, sino que pusieron tradiciones humanas, le aumentaron otras cosas a la ley. Pero ahora venimos al segundo grupo. Lo quiero hacer rápido porque este no es el tema, pero quiero que más o menos, que cuando comencemos nosotros a ver el asunto ya del mensaje del Sermón del Monte, estos grupos van a estar ahí. Por eso quiero que lo entiendas bien. Los saduceos se enfocaban en el presente. Eran los liberales religiosos que descartaban la mayoría de aspectos sobrenaturales y que modificaban tanto las escrituras como la tradición a fin de que calzaran en su propia filosofía religiosa que preservaban. Los saduceos se enfocaban en esto, solamente más en el presente, que cada persona espiritualmente no podía creer en lo sobrenatural, pero sí podía mejorar su vida por las tradiciones de las escrituras. Te das cuenta que de alguna manera ellos habían modificado. Entonces muchos de ellos tenían su propia filosofía religiosa que ellos perseveraban. Entonces, en el tercer lugar encontramos los esenios. Los esenios eran los ascetas. Estos ascetas creían que la religión correcta significaba separación, escúchame bien, separación del resto de la sociedad. Eso eran los esenios. Los esenios decían, bueno, tenemos que vivir apartado del poder política, apartado de la masa religiosa de aquel tiempo, y se separaban porque ellos probablemente estaban diciendo, nosotros tenemos nuestros propios principios. Y después, por último, el grupo que tenemos se llama el grupo de los celotes. Los celotes. ¿Quién eran los celotes? Eran nacionalistas fanáticos que creían que la religión correcta se centraba en el activismo político radical. Es decir, estos celotes odiaban, menospreciaban a sus propios compañeros judíos porque no tomaban las armas para luchar contra Roma. Oye, mi hermano, estos celotes, dentro de ellos, Jesús, dentro de sus discípulos, escoge a uno de ellos. Muy bien. Ahora, yo quiero decirte, la esencia de los fariseos decían, retrocedamos, y eran tradicionalistas. Los saduceos decían, avancemos, y eran modernistas. Los esenios decían, escondámonos, y eran separatistas. Y los celotes decían, ataquemos, y eran activistas. Todos ellos representan los mismos tipos principales de facciones religiosas que hoy en día vivimos en pleno siglo XXI. Eso es lo que estamos viviendo en pleno siglo XXI, mi hermano. Pero el mensaje de Jesús no tenía que ver con ninguna de estas tendencias. A los fariseos les dijo, la verdadera espiritualidad es interna y no es externa. Eso fue lo que le dijo Jesús a los fariseos. Y lo vamos a ver en el Sermón del Monte. A los saduceos les declaró que las cosas se hacen a la manera de Dios y no a la manera del hombre. Vayan viendo todas estas cosas porque esto es importante. A los fariseos, repito, les dijo que la verdadera espiritualidad es interna y no externa. A los saduceos les declaró que las cosas se hacen a la manera de Dios y no a la manera del hombre. A los esenios les explicó lo que él pide es el asunto del corazón y no del cuerpo. Y a los celotes les expresó la situación que tiene que ver con la adoración en vez de la revolución.
Eso fue lo que Jesucristo ha querido explicar en todo el Sermón del Monte, que lo vamos a ver más después. Ahora, mi hermano, la idea central del mensaje de Jesús a cada grupo era que el camino de su reino es primero. El camino de su reino es primero. Ese es el enfoque central del Sermón del Monte. La verdadera religión en el reino de Dios no es un ritual, no es una filosofía, no es donde te ubicas, no es un poderío militar, sino la actitud correcta hacia Dios y hacia las demás personas. Ese es el sentido espiritual que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos. El Señor lo resumió en estas palabras. Mateo capítulo 5, versículo 20. Jesús dijo: os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. ¿Qué cosa quiso decir el Señor? Humíllense. No sean como ellos. Cuidado de la levadura de los fariseos, de los sumos sacerdotes. Cuidado de la levadura de los saduceos. Y Jesús lo que está diciendo, nuestra justicia, en el sentido de que nosotros tenemos que humillarnos y no ser como los escribas y los fariseos. Para terminar, el mensaje dominante del Sermón del Monte es que si han de servir y agradar a Dios, tales asuntos externos deben fluir de una vida y de actitudes internas correctas. Esa siempre ha sido la manera de Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando Samuel va a buscar a David? Y Samuel miró a su hermano y dijo: este es el elegido de Dios. ¿Se acuerdan ustedes? Y Jehová tuvo que decirle: Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová, ¿qué cosa mira? El corazón. Qué interesante, ¿verdad? Que Jehová mira, ¿qué cosa? El corazón. De tal manera que lo que estuvo hablando Jehová es: Samuel, tú ves lo que está afuera, tú ves lo externo, tú no ves lo que yo veo. Lo que yo veo es el corazón del hombre. Ninguno de ellos es. Tú estás viendo al hermano de David, tú mira la parte exterior y tú estás diciendo: este es el elegido de Dios. Y Dios le dice: no, yo miro el corazón. En Proverbios, la sabiduría declara lo siguiente: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana, ¿qué cosa? La vida. Proverbios 4, 23. ¿Sabe lo que me dice el Señor? ¿Sabe lo que nos está diciendo el Señor? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Siempre cuando Dios habla, trata con la parte interior de nuestra vida, no con la externa. No con la externa, no lo que ven nuestros ojos. Por ejemplo, estamos en una pandemia mundial en lo que nos ha aislado a muchos. Muchos pastores han muerto, siervos han muerto. Por la gracia de Dios, le doy gracias a Dios porque Dios me ha recuperado mucho a nosotros los pastores aquí, que hemos estado mal, por cierto. Pero sabes una cosa, hay mucha gente que en este tiempo de pandemia están haciendo grandes obras. Grandes obras. ¿Y quién están haciendo obras? Todos los hombres. Regalando comidas, medicamentos. Por ahí están dando, Lionel Messi ha dado no sé cuántos millones para que equipen un hospital, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchos han colaborado y han dado para esta pandemia. Pero mi amigo, déjame decirte una cosa. Todo lo que el mundo lo ve, a todos estos que hicieron, lo ven como levantando un like hacia arriba. Ok, está bien. Pero yo me pregunto, ¿cómo estará la mano de Dios? ¿Así también? ¿O estará así hacia abajo? Yo creo que a Dios no le gusta. Si bien es cierto, la obra es buena, pero su corazón, mira lo que dice la Biblia, pero Jehová mira el corazón. Mi amigo, tú tienes que tener en cuenta esto. Quiero terminar con esto. Jehová mira tu corazón. Yo no sé cómo está tu corazón.
Haz las obras que quieras. Haz lo que tú puedas querer y hacer tratando de ganarte el cielo, pero exteriormente el mundo te puede mirar. Pero dentro del corazón solamente lo ve Dios. Hermano, la próxima semana comenzaremos ya a estudiar el capítulo 5 de el Sermón del Monte. Hemos visto 3 cosas y 3 cosas muy importantes que quiero que le reconozcas en esta mañana. El contexto bíblico, el contexto político y el contexto religioso. Espero que esas 3 cosas las tengas en mente. Contexto bíblico, contexto político y contexto religioso. Vamos a orar. Soberano Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Dios, por tu gran amor y tu gran cuidado, Padre. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos. Padre, que tu palabra quede guardada en el corazón de tu pueblo y de tus hijos, Padre. Perdónanos, Dios, si en alguna cosa ha habido un error, una falla. Soy humano, tengo tendencia a equivocarme. Pero, Padre, yo te pido que tu palabra es la que ha sido expuesta, ha sido hablada, y que tu palabra sea la que nos edifica y nos enseñe cada día. Que tu pueblo se fortalezca por la Escritura. Te doy gracias por esto, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Oh gran Dios altísimo, reina en mi corazón. Sé tú el dueño de mi ser, vence toda rebelión. No hay ya vicio ni maldad ante ti, oh Santo Dios. Me has comprado por amor, hazme tuyo, Señor. Mi pecado me cegó, no escuchaba yo tu voz, ignoraba tu amor, me alejé de ti, Señor. Mas tu Espíritu me dio vida y tu palabra obró. A tu Hijo conocí, su evangelio me salvó. Ahora ayúdame a vivir, de tu gracia depender. Guarda mi alma y corazón, del maligno líbrame. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate